Si hoy en el mundo hay una iglesia que está en estado de división, esa iglesia es la iglesia adventista. De todas las iglesias que hay hoy en el mundo, cristianas, la iglesia más destruida es la iglesia adventista. ¿Destruida en qué sentido? Fraccionada. La iglesia adventista hoy está hecho 1000 pedazos. ¿Cómo sabemos que está hecho en 1000 pedazos? Porque cada rincón del mundo o cada área de la iglesia hay una posición distinta sobre algún tema. ¿Se entiende? Dentro de la iglesia usted encuentra pastores que están a favor del aborto, médicos que están a favor del aborto y médicos que no están a favor del aborto porque entienden que es una cuestión totalmente bíblica de defender la vida. Dentro de la iglesia uno encuentra gente hermanos que están a favor de unirse con la iglesia católica. Hay gente adventista que pega el grito al cielo y dice, no, ¿cómo que? Y así uno se puede pasear por todos lados. El libro que realmente descarnadamente revela esa realidad es este libro. Este libro que se llama justamente Recibiendo la Palabra es de un pastor adventista de nacionalidad, si mal no recuerdo, es africano, pero ministró o ministra por mucho tiempo en Estados Unidos. La verdad que le debemos mucho a este pastor adventista y damos gracias a Dios de que se haya traducido al castellano este libro. Este libro cuando salió incluso tuvo resistencia y aún tiene resistencia dentro de la iglesia. Hay muchos pastores y ancianos adventistas que odian este libro. Y eso es que fue publicado por la iglesia. ¿Por qué? Porque en todo este libro, que no es chiquito, cuenta qué nos está pasando como iglesia, qué nos está pasando. Déjale abierta la ventanita, por favor, si no, no va a dejar en paz. Familia, este libro, como ningún otro que hoy tenemos acceso dentro de la iglesia, bueno, este libro ya no se vende más de paso. Si alguno lo quiere, yo lo puedo mandar al WhatsApp y lo puede descargar, lo podría llegar a imprimir, pero fíjense lo que es, o lo puede leer en el celular, lo que sea. ¿Eso te lo hizo por PDF? Lo pasé a PDF, sí, así que también se consigue, se puede leer tranquilamente. Este libro que se lo publicó acá en Argentina, acá la casa editora nuestra, tuvo toda esta resistencia increíble dentro de la iglesia cuando salió allá por los años 90 y pico. Yo le voy a decir de cuándo. Dejarle abierta la ventana, porfa. Dejarle que haga macano nomás. Ahí ya la abro. Adelante. Porque si no, bajen la casa. Vayan a la casa ratón. No, está. Una casa ratón. Baja de acá. Baja de acá. Ah. No le haga caso, hermano, déjeme que llore, chille, salte. Estaban afuera, ya en la plaza, estaban. Voy a hacer como la señora Rosario que comía gato, esa es la crisis de la época menos. Ya empecé a comer gato. Bueno, volvemos. Les contaba, este libro, miren, el autor lo escribió en 1996, el original en inglés, ¿no es cierto? Acá en Argentina, en 1997, ya teníamos la traducción.
1997, ¿cuántos años ya pasaron? 1997, 2007, 2017, 30 años. Bueno, hace 30 años este libro ya mostraba que estábamos totalmente destruidos como iglesia. ¿En relación a qué? Volvemos a lo mismo. En relación, y acá viene el detalle que nos toca de cerca, en relación a la interpretación de la Biblia. Ahora, uno podría decir, ¿cómo es posible que como adventistas del séptimo día estemos tan divididos, tan fraccionados, tan separados, tan enemistados en muchos bandos, porque cada uno interpreta la Biblia distinto al vecino que está al lado o al... A ver, usted tiene en una iglesia, supongamos, 5 clases de escuela sabática. Bueno, yo le puedo asegurar hoy que las 5 escuelas sabáticas van a pensar distinto y todos son adventistas. Sobre cualquier tema. Y dentro de cada clase de escuela sabática usted va a tener 3 hermanos que seguro se van a agarrar de los pelos porque van a pensar distinto a todas las otras clases y a todos los otros hermanos de todo el resto de la iglesia. ¿Por qué? ¿Acaso no necesitamos tener confianza en que la Biblia es clara y que nos da una verdad clara? No basta con decir Jesús va a volver, eso hasta los mormones lo dicen. Hasta los espiritistas y los satanistas dicen Jesús va a volver. El punto no es decir Jesús va a volver y listo. Los evangélicos también dicen que Jesús está en el santuario. No es de decirlo, sino cómo se entiende eso. El propio catolicismo dice, ¿no es cierto?, Jesús es el Salvador del mundo, porque se festeja Navidad y demás. Ahora, el hecho de que el catolicismo diga que Jesús es el mundo, que Jesús es el Salvador del mundo, para el catolicismo coincide con que la Virgen María también es intercesora para la salvación del ser humano. O sea, el punto es cómo interpretarlo. Bueno, este libro es odiado por esa situación. Pero básicamente se resume, y ahí viene el detalle muy interesante con este libro. Adelante. Buen viaje. Traigan limones. ¿Dónde queda la cartilla? Volvemos, familia. Lo interesante es que el libro básicamente dice, sí, está fraccionada la iglesia, pero si tenemos que resumir la historia, dice son 2 bandos. Aquellos que, adventistas, y estamos hablando de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos y de Argentina, estamos hablando de adventistas de todo el mundo. Dice el autor, entre aquellos que siguen creyendo en el mensaje de los 3 ángeles, que siguen creyendo que la Biblia es la última autoridad para decirnos qué está bien y qué está mal, y aquel grupo de adventistas donde ya no cree en el mensaje de los 3 ángeles y ya no cree que la Biblia es la última autoridad y la única autoridad de Dios para decirnos qué está bien y qué está mal, ¿se entiende? Y no estamos hablando de hermanos de iglesia, estamos hablando de presidentes de asociaciones, estamos hablando de pastores locales, estamos hablando de doctores adventistas, estamos hablando de casas editoras, estamos hablando de rectores de universidad, estamos hablando de profesores de Biblia, estamos hablando de teólogos, estamos hablando de gente que se especializa en estudiar la Biblia, pero que cuando va a interpretar la Biblia no dice blanco, sino dice negro, no dice negro, sino que dice blanco. ¿Qué nos pasó? Desde 1844, que nacimos como iglesia, crédulos de que tenemos un creyente, un mensaje particular y que somos el pueblo, la séptima iglesia, ¿sí o no? La particular iglesia, el particular pueblo de Dios. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? De vuelta, ¿qué nos pasó? Vamos a resumirlo. El autor dice, estoy resumiendo, ¿no es cierto? Básicamente dice, hemos abandonado la Biblia.
Así de sencillo. Ahora, si un adventista abandona la Biblia, pero sigue yendo los sábados a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, entonces, ¿dónde está la fuente de conocimiento y de comprensión de Dios de ese adventista que, habiendo abandonado la Biblia, igual va con una Biblia bajo el brazo el sábado a la iglesia? ¿Dónde, hermanos? Evidentemente, si un adventista, pastor o no, abandonó la Biblia, abandonó el mensaje, pero sigue yendo con una Biblia bajo el brazo el sábado a la iglesia, es porque, aunque lleva la Biblia bajo el brazo, y hay que ver qué versión bíblica lleva bajo el brazo, el detalle es que para ese adventista ya la Biblia no es la voz de Dios, no es la palabra de Dios única y exclusiva, porque también al lado le va a colocar la voz del pastor, la voz del pariente, la voz de una revista, la voz de un video de YouTube, la voz de Bullón, la voz de Gambetta, la voz de... O sea, donde empezamos a alimentarnos de una fuente que no sea exclusivamente la Biblia, vamos a seguir divididos y vamos a seguir alejados de Dios, básicamente. Y esta cita de la hermana White, yo les quiero mostrar la cita de la hermana White, y ahí ya lo vamos a leer, porque acá antes hay una declaración que hizo Martín Lutero en la época de la Reforma. Dios le mostró a la hermana White esta realidad. Dice, se formarán dos grupos. Es muy interesante porque uno puede decir, che, yo veo dentro de la iglesia más que dos grupos, pero en realidad, resumiendo, son dos grupos. Obviamente que en conflicto, ¿no? Y cuando surge la Reforma Protestante y cuando Lutero empezó a traducir la Biblia para Alemania, Reina y Valera empezaron a traducir la Biblia para España, Ferrara empezó a traducir la Biblia para Portugal, para Brasil, cuando cada reformador empezó a levantar su esfuerzo para traducir la Biblia, hubo gente dentro del luteranismo en Alemania que empezaron a decir hay que usar la fuerza y la violencia física para poder sacarle la misa a la gente. O sea, hubo gente de la Reforma que comenzó a decir, ya que la gente no entiende que tiene que dejar la misa, hay que ir a violentarlo y sacarlo del cabello de la misa para que dejen la misa. ¿Se entiende? Y Lutero dijo no, porque la decisión de estar o no en el error, estar o no en la verdad, es una decisión del corazón, no es una decisión que alguien te va a imponer por la fuerza. Por eso que yo siempre bromeo y digo es la última reunión, porque si estamos acá es por pura libertad, hermana, ¿sí o no? ¿O usted vino obligada? No. Con dolor de rodilla, pero vino. Vino, bueno. Y Lutero, a esa gente que empezó a decir hay que castigar, hay que ir con palos y con fuego a la gente para sacarle la misa, Lutero le va a decir, ninguna espada material puede adelantar esta causa, o sea, la causa de la Reforma Protestante, y dice, Dios debe hacerlo todo sin la ayuda o la cooperación del hombre. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa. ¿Se entiende? Lutero le va a decir esto, o sea, Lutero se opuso a la espada material porque dijo, no es la espada material la que va a llevar adelante la causa de la Reforma Protestante, sino la fe y solamente el poder de Dios, decía, ¿no? El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa. Y yo creo que, yo no sé qué me dicen ustedes, pero hoy estamos igual. Hay muchas cosas que nos pueden causar mucha indignación dentro de la iglesia,
Y sin embargo, Lutero le va a decir, según la condición de nuestra fe, nos hará posible defender o no defender la causa de Dios. ¿Se entiende? O sea, ¿de qué sirve que vengamos a estas reuniones en estos sábados, que nos juntemos un par de horitas cada sábado, cada semana acá, si no estamos entendiendo dónde está el conflicto? ¿Se entiende? Y fíjense, acá está la cita, ¿no? Esta cita está acá en Mensajes Selectos. Mensajes Selectos, tomo 2. Y en la página 130, ¿sí? Acá, en la página 130, dice exactamente, y es muy interesante porque yo les cuento, miren, desde la página, si por ahí a alguien le interesa, me dice y lo puedo escanear y lo mando en la semana al grupo. Es el capítulo 12, va desde la página 116 y es bastante largo hasta la página 135. Y el capítulo se llama Los tres ángeles y el otro ángel, lo que vos preguntabas, Carlos, la otra vez, si se le llama el cuarto ángel o no. La hermana Joy jamás le llama el cuarto ángel, sino le llama el otro ángel. El otro ángel, ¿por qué? Porque así lo llama el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice el otro ángel. Dice, ¿no? Fíjense, en la página 130 está la cita acá, ¿no? Dice, la obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. En esto hay mucha discusión dentro de la iglesia hoy acerca de cuál es nuestro trabajo. Hay gente que ya está diciendo ya que el trabajo de la iglesia es salir a dar a comer a los pobres. Y con eso ya estamos cumplidos con la tarea de evangelizar. Sin embargo, dice, la obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Sabemos que estamos en un mundo caído. Ahora, ¿cuál es el mensaje final de misericordia? Encima dice de misericordia. ¿Cuál es el mensaje final de misericordia? Nuestro, el único. ¿Cuál? ¿Cuál les parece, hermano? ¿Cuál es nuestro mensaje como adventistas del séptimo día? Cristo a su santuario. Mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje final de misericordia si fuera ese el mensaje? Porque acá la hermana Joy dice, tenemos que proclamar, ¿cuál es nuestro mensaje? Acá dice, el mensaje final de misericordia. Porque eso... Arrepiéntete. Pero toda la vida fue un mensaje de arrepiéntete, desde el jardín del Edén, ¿o no? Desde el jardín del Edén el mensaje del Evangelio es, necesitamos arrepentirnos, pero acá no dice el mensaje de misericordia. ¿Qué dice la palabrita? No. Final. ¿Por qué es un mensaje final? Porque el tiempo ya se acaba. ¿Qué tiempo? Porque a veces decimos mucho tiempo, pero ¿qué tiempo es lo que se acaba? ¿Va a explotar? Misericordia. ¿Eh? El tiempo de gracia. El tiempo de gracia. El tiempo de gracia, el tiempo de misericordia. Ahora, ¿cuándo termina ese tiempo de misericordia y de gracia? ¿Cuando Jesús vuelve? No. Creo que Antes. Pero hoy dentro de la iglesia el mensaje ha cambiado, justamente. Se predica que tenemos oportunidad de ser salvos y de arrepentirnos de nuestros pecados o de cambiar nuestro carácter hasta el día que Jesús vuelva. Eso es tan falso y es lo que hoy se cree dentro de la iglesia tristemente, pero es tan falso como decir de que los antediluvianos podían arrepentirse después que se cerró el arca. Y sabemos que después que se cerró el arca de Noé, el arca, no llovió inmediatamente. ¿Cuántos días pasaron después que se cerró el arca, se acuerdan? Sí. Antes que llueva. 7 días. Significa que no vino inmediatamente el juicio y el castigo de Dios. Esa fue el tiempo de prueba de su fe. Estando ya dentro de... Y los que estaban adentro del arca sí, pero
los que iban a ser castigados eran los que estaban afuera del arca. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en cuanto a la misericordia de los que estaban hacia los que estaban afuera. El punto es, todavía después de cerrado el arca, aquellos que estaban afuera podían arrepentirse. No. Pero pasó 7 días para los que estaban afuera. Y la hermana, es muy interesante porque la hermana Juárez dice, no sé si cuando ustedes leyeron el Patriarca y Profeta, Patriarca y Profeta, donde dice, justamente está la actitud de los que estaban adentro del arca, de lo que les pasó, pero de las 8 personas que estaban dentro del arca, pero también de los que estaban afuera. ¿Qué hicieron los que estaban afuera cuando vieron que se cerró el arca, pero no llovió? ¿Se acuerdan, hermano? Empezaron a reír, a burlarse. Hubo fiesta, orgía, jolgorio, burla, violencia, de todo. Porque dijeron, estos locos se encerraron y no pasa nada y no va a pasar nada. ¿Qué indica eso? Que aún después de cerrada la puerta, el juicio no viene en forma inmediata y tampoco hay conciencia después de parte de los que ya se pierden de que realmente ya no hay oportunidad de gracia. Todo ese paralelismo es muy interesante, es de lo que habla Jesús cuando en Mateo 24 dice, así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Pero hoy dentro de la iglesia se predica de que todavía va a haber una oportunidad de salvación después, ¿no es cierto? Mejor dicho, hasta que Jesús vuelva, lo cual es absolutamente falso, pero hoy en nuestros púlpitos adventistas, en nuestras revistas adventistas y en nuestras escuelas sabáticas se está predicando de que no hay fin de la gracia. Sin embargo, nuestro mensaje es mantenernos fiel de que sí hay un mensaje final de misericordia, y es más o menos esto que estamos diciendo ahora. Dentro de ese mensaje final de misericordia, acá viene el detalle, ¿qué tiene que ver las Biblias modernas con este mensaje final de misericordia? Hermano, esos mensajes que se da hoy en día echan por tierra el tema del juicio investigador. Echa por tierra absolutamente todo, ¿verdad? Es como uno... ¿se acuerdan cuando repasamos la nueva versión internacional de lo que habla del juicio? ¿Se acuerdan o no? El versículo de Mateo 24, si no me acuerdo, el versículo 29. No voy a mandar más ningún video al grupo de WhatsApp, nadie mira nada. ¿Se acuerdan o no que lo escribimos y todo? El versículo sobre el diluvio según la nueva versión internacional. ¿Se acuerdan o no? No me digan que no porque ustedes estuvieron acá. ¿Podemos mirar? No voy a mandar un video. La nueva versión internacional, acuérdense, repasen el video, dice explícitamente, cambiando el texto bíblico, dice que los antediluvianos no sabían nada de lo que iba a pasar. Acá. Hermana, vio que dice que hay mensaje final de misericordia, así que yo le voy a tener misericordia todavía porque se olvidó. ¿Okay? Pero, mire, yo le voy a leer. Esto ya lo habíamos visto ya. Dice que nadie le dijo. Mateo 24, 29, 39, perdón. Leo. ¿Se acuerdan que en esta Biblia yo les contaba que acá está la Reina Valera? Nosotros leímos Génesis, ¿sabes? Creo que Sí, hermano, me equivoco. Menos mal que Jesús dijo, escrito está, acá no está escrito está, sino que está filmado está, así que vayan los videos, hermano. No. Ustedes se quedaron con el... Vio que teníamos que hacer una sola reunión en el año, nomás porque se olvidan todo el resto. Acá está la Valera 60 y acá está la NBI, ¿sí? Valera 60, NBI. Igual vamos a leer, y habíamos leído, y está... búsquenlo ustedes, no me hagan decirle cuál es el video. Mateo 24, 39 en la Valera 60 dice,
no entendieron hasta que vino el diluvio. Esa dice la Valera 60. Jesús dice, recordando el diluvio, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. De vuelta, no entendieron hasta que llegó el diluvio. El diluvio llegó 7 días después que se cerró la puerta. Pero la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. ¿Por qué habíamos dicho que es espantosamente espantoso esta traducción? Porque el mensaje que está dejando la Nueva Versión Internacional es explícitamente que no se dio ningún mensaje de advertencia hasta que todos murieron. Hace de la obra final de misericordia para la época de Noé un chiste, o sea, hace de Dios un total mentiroso. Esa es la NBI. Ese es un versículo de miles que tiene la NBI totalmente trastocada. El punto es por qué pasamos por ahí, porque de vuelta tenemos un mensaje final. Y entonces dice la hermana Juay, una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. O sea, Dios está obrando y queriendo obrar de manera poderosa como lo hizo con los reformadores protestantes. Y entonces acá viene la cita, miren. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Ahí está la cita. Así que la próxima vez que una hermana de iglesia le diga, no, esto iba a pasar en la iglesia, que nos íbamos a pelear todo entre todos nosotros, tápele la boca y dígale dónde dice, porque si no le está verseando nomás. Somos muy buenos para inventar películas en la cabeza de qué iba a pasar y qué no iba a pasar dentro de la iglesia, o qué está pasando y qué no está pasando en la iglesia. Porque nos gusta, como seres humanos, hablar de la boca para afuera, hablar sin fundamento. Somos especialistas como seres humanos para hablar con irresponsabilidad, pero tenemos que ser cristianos responsables. Dice la hermana Juay, en la iglesia, no en el mundo, en la iglesia ocurrirán divisiones. Entonces uno puede decir, listo, entonces van a haber 1000 grupos, porque 1000 divisiones, sí, va a haber 1000 grupos, 1000 divisiones y 2000 también. Pero, dice la hermana Juay, todo se va a resumir en que se formarán 2 grupos. Y sigue. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. De los fieles, la hermana Juay dice, no se apartarán del mensaje para este tiempo. Ahí está la clave. Es el mensaje para este tiempo, no es cualquier mensaje, es el mensaje para este tiempo, que ya está iluminando la tierra con su gloria. Entonces, el punto es, este libro, yo les contaba, que ya tiene 30 años, imagínense, muestra justamente todas las divisiones que hay dentro de la iglesia, pero que todo se resume en 2 grupos. Y esos 2 grupos son entre aquellos que están con el espíritu de la Reforma Protestante, con el espíritu de los pioneros, con la verdad del mensaje de los 3 ángeles, y aquellos que están totalmente, vamos a decir así, del lado de la NBI, del lado de la Nueva Versión Internacional. Hoy, ¿cuál es la Biblia más usada dentro del mundo pastoral y dentro de los hermanos que son ancianos, lo que sea? ¿Cuál es la Biblia más mimada dentro de la iglesia hoy? La NBI, la Nueva Versión Internacional. Miren qué gracioso, ¿no? La Reina Valera 2000, esta, ¿se acuerdan que también ya... ¿Se acuerdan del versículo que analizamos de esta Biblia? No me digan que no se acuerdan, porque ahí sí que apago la cámara, tomamos un cocido y nos vamos todos a nuestra casa. Esta es la Biblia divulgada por la iglesia. ¿Qué versículo analizamos de esta Biblia? 2, ¿se acuerdan? Como mínimo, porque podemos analizar mucho más. Pero de los que acá, sábado a la tarde, sí analizamos de esta Biblia. ¿Cuáles son los 2 versículos que vimos? Uno era Génesis. No, hermano.
No les voy a dar la torta que tenía puesta. No, de esta Biblia. No, de esta Biblia. Por ahí va la cosa. Lucas. Por ahí va la cosa. Primera Era Tesalonicenses 4:14, porque hablaba esta Biblia, increíblemente, hermana, usted creo que no vino, pero está en los videos. Increíblemente tiene una traducción bíblica condenada por el Espíritu y Profecía, condenada por la hermana Joy. ¿Por qué? Porque la traducción, según esta Biblia, en ese versículo de Tesalonicenses, deja en claro que los muertos están vivos, que los muertos están en el cielo. Era Lucas, ¿no? Y el otro versículo era Lucas 2:14, el de los ángeles, en la época del nacimiento, en el día, en la noche del nacimiento de Jesús, cuando dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dice para los hombres de buena voluntad, o sea que Dios tiene con algunos no más favor y con algunos no. O en otras palabras, Dios favorece a los que hacen bien las cosas, o sea, salvación por obras. Lo que íbamos a decir, ¿cuál es la Biblia más usada hoy dentro de la iglesia? Por los hermanos. Esta. Yo no sé si porque es barata o porque se lo publica la iglesia. Estas son las ediciones. Porque es real la iglesia. ¿Está haciendo pis? Pero, Déjele nomás. salí de ahí, cagada. Bueno, por lo menos se va a ir, hermano, no toca el piso. Ese no va a salir en el video. Salí, cagada. ¿Qué pasó? Y toma agua de ahí también. Sí. Bueno, volvemos. Este se corta. Hoy tiene esta tapa, ¿no es cierto? Yo no sé si porque es barata, con un cartón liviano, qué sé yo, no sé. Incluso regalan en la iglesia. Incluso regalaban, nos Quizás regalan, lo que sea, te bautizan, te sí. regalan esto. Claro, Sí, sí. porque es de, vamos a decir, económica, versión económica. Pero si usted entra en la página de Casa Editora, en la página web de Casa Editora, usted va a ver que hoy está multiplicado la fabricación de esta Biblia con todos los chiches y bombones que usted quiera, con una edición cara, digamos. Símil piel, cuero, doble color, todo el lujo que usted quiera con esta Biblia. El problema es que usted le puede poner mucho lujo, pero sigue siendo una Biblia católica. ¿Y cuál es la Biblia más usada hoy por los pastores adventistas? Lamentablemente la NBI. ¿Quién es el dueño de la NBI? ¿Se acuerdan? Burlo. Es mi pariente Ruperto, Rupert Murdoch, este hombre, este empresario, que es caballero papal, es un noble papal, tiene la distinción de la nobleza papal. Entonces, yo no entiendo, a ver, somos adventistas del séptimo día y resulta ser de que tanto nuestros hermanos como nuestros líderes utilizan Biblias absolutamente y declarada y públicamente que católicas. ¿Y entonces? ¿Dónde le dejamos a Casiodoro, a Reine y a los que dieron su sangre por mantener la pureza de la Biblia y por traducirla? ¿Estamos mal o estamos bien? Esa era la cita que yo les quería mostrar, ¿no es cierto? Y la luz, bueno. Vamos ¿Por qué les quería mostrar esto, hermanos? Porque, de vuelta, ¿qué tiene que ver por favor, la luz? Gracias. ¿Qué tiene que ver, hermanos, con esto que estamos considerando? Vieron que estamos un poquito, no sé si se dieron cuenta, pero estamos un poquito atrasados con el tema de que nosotros, el último tema que estamos viendo, yo no sé si a esta altura del partido ya estamos todos mareados, pero es el tema de las versiones modernas, ¿sí? En relación a qué cosa, al mensaje de los tres ángeles. ¿Se acuerdan que ese es lo último que estamos viendo, sí o no?
Familia, ¿por qué estamos considerando las Biblias en relación a nuestro mensaje? ¿Por qué? De vuelta. ¿Por qué estamos considerando las Biblias, las versiones, ¿no es cierto? Las Biblias, ¿no es cierto?, en sus versiones modernas en relación a nuestro mensaje. ¿Por qué tenemos que considerar este asunto? ¿Por qué? Para ver qué Biblia estamos usando, o sea, para usar la Biblia que corresponde. Y sí, ¿y por qué nos preocuparía, digamos, Para que esta no haya situación? confusiones ¿En relación a qué, hermano? y al mensaje y a la palabra de Dios. Exacto, porque habíamos visto, y podemos dar varios ejemplos, pero ¿se acuerdan que empezamos a ver ejemplos por cada ángel, por cada mensaje? ¿Sí o no? ¿O no se acuerdan eso? Hubo un versículo, o mejor dicho, ¿cuál es el versículo principal del mensaje del primer ángel? En Apocalipsis 14, ¿qué dice el primer ángel? ¿Qué dice? ¿Usted no trajo su Biblia? Temer a Dios y darle gloria porque el verdadero juicio ha llegado. Y entonces, ¿cuál es el versículo que... Esto ya vimos ya, ¿eh? Estamos acá en el último ya. ¿Qué versículo habíamos visto del mensaje del primer ángel? Era uno de las que tenía que ver justamente con ese juicio. ¿Cuál versículo vimos? Esta noche voy a borrar todos los videos de YouTube que me costó mucho subir. El versículo que habíamos visto, familia, era Daniel 8:14. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Por qué habíamos visto Daniel 8:14? Porque el mensaje del primer ángel que habla del juicio tiene su fundamento en la profecía que está en Daniel 8. De vuelta, ¿sí o no? El juicio del que habla el mensaje del primer ángel tiene su fundamento en la profecía de Daniel 8:14, ¿sí o no? Sí. Y es todo el capítulo, es todo Daniel, es todo lo que uno pueda, ¿no es cierto?, considerar en relación a ese juicio. Pero básicamente este juicio y Daniel 8 habla del santuario y de qué otra cosa. Del juicio investigador. De ese juicio estamos hablando, hermana. ¿Y por qué nos interesaba Daniel 8:14? Porque justamente es el único versículo que refiere en forma específica al tema, no el único, pero en ese versículo, en realidad son dos, menciona un tiempo específico del cual abarca todo el periodo donde al final iba a iniciar el juicio. Ese tiempo, ¿de qué tiempo era? ¿Se acuerdan? 2300. De los 2300 años, ¿no es cierto? En la profecía dice días, ¿no es cierto? Días. El tema es que en varias Biblias, pero sobre todo vimos una que está por acá, ¿cuántos días? Bueno, hemos visto, en realidad vimos varias Biblias, vimos un par de Biblias, ¿no es cierto? Pero habíamos visto también Biblias católicas, que yo no sé si la traje acá ahora, una chiquita, no la traje, de las Biblias católicas
al final en ese versículo, ¿de qué hablan? ¿De qué día hablan? ¿De cuántos días hablan? Día y noche. No, justamente no hablan de día y noche. O sea, no vamos a repetir todo lo que ya dijimos, pero ¿por qué no? ¿Por qué? 1260. No, porque esa es otra profecía. Pero, ¿se acuerdan o no? ¿Por qué? ¿Qué dicen las Biblias católicas sobre ese versículo? Por el sacrificio que había. Ajá, ¿y entonces? ¿Y entonces? 1150 días. Exactamente, las Biblias católicas, en lugar de decir o de considerar 2300 días, ¿se acuerdan o no? Dice que no son días, ¿se acuerdan o no? No me digan que no se acuerdan porque... Madrugar la etapa. Mire, yo les voy a leer acá en esta, ¿se acuerdan que esta es una Biblia? Ya les digo cuál. Esta es la Biblia católica, por supuesto. Esta es la famosa Biblia... Espere que hasta que no encuentre, acá tiene 50.000. Esta es la famosa Biblia Torres Amat. Aunque no nos suene, es una Biblia católica muy famosa. Y les leo en Daniel 8:14, ¿les parece? Dice, por espacio de 2300 días enteros, dice, o de tarde y mañana, y después será purificado el santuario. Aparentemente es muy claro, aparentemente. El problema es que en el asterisco que da una referencia acerca del significado, fíjense que dice, esto es 6 años y medio lunares. 6 años y medio lunares. O sea, más allá del texto, la consideración católica de Daniel 8 y sobre todo de este periodo de tiempo siempre fue literal. ¿Se entiende? Nunca simbólico. Para el catolicismo, Daniel 8:14 jamás fue profecía. Hoy para el catolicismo tampoco es profecía. Y acá viene el detalle. Para el mundo evangélico de hoy, Daniel 8 tampoco es una profecía. Es algo viejo y es algo de la historia, de allá, lejos, con humedad, que ya murió. No es profecía. Ya pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo vemos? Esta es una Biblia vieja, ¿no es cierto? Esta es una edición católica vieja. Acuérdense que cada año sale una Biblia católica nueva, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que dijimos eso o no? No me digan que no, ¿por qué? Esta Biblia católica es de 1884. Fíjense, 40 años después del chasco salió esta Biblia. Pesada encima. Y pesada encima. Como buena Biblia católica que suele ser. El tema es que tenemos esta Biblia. Fíjense, chiquitita, aparentemente muy linda. ¿Y esa es católica, hermano? Y esta ya no es católica solamente. Esta Biblia salió, acuérdense, en el año 2002. Y esta es una Biblia católica y de la Sociedad Bíblica Unida. O sea, católica y evangélica. Y acá está la firma del obispo católico y acá está el sello de, ¿no es cierto?, de la Sociedad Bíblica Unida. En conjunto, ¿qué dicen sobre Daniel 8:14? Esta es la Biblia que habíamos leído, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan cuántos días dice? Dice el versículo, hasta que hayan pasado 1150 días. Y encima le aclara que es un poco más de 3 años. Hoy el mundo evangélico y el mundo católico
dice Daniel 8:14, no es una profecía. Es una historia de la mitad, de 1150 días, dice, tipo 3 años, ¿no? Allá en la historia, atrás. Tema aparte, ¿cuál es la interpretación de qué pasó? De vuelta, que hoy el mundo cristiano o llamado cristiano diga que Daniel 8:14 no existe como profecía, ¿dónde nos coloca a nosotros como pueblo adventista delante del cristianismo? ¿Se entiende la pregunta? Vamos de vuelta. El mundo cristiano dice Daniel 8:14 no existe. Si Daniel 8:14 no existe como profecía, ¿existe el santuario? No, no existe. Hermana, si Daniel 8:14 no existe, porque Daniel 8:14 dice 2300 días. Como pueblo adventista nosotros decimos que esta profecía son años y que se cumplió lo que indica, ¿cuándo? El 22 de octubre, ¿de qué año? De 1884. De 1844. 1844. ¿Qué decimos como pueblo adventista? Que Jesús en 22 de octubre de 1844 inició ¿qué cosa? El juicio investigador. Inició su última obra de misericordia, ¿sí o no? Sí. O si queremos, empezó el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? En realidad es revisar los libros del cielo que creemos que están en el santuario, porque la profecía del Apocalipsis lo dice, y que después de analizar los libros que están en el cielo, Jesús dice, y mejor dicho, Jesús entiende, Dios entiende, quiénes realmente se arrepintieron y quienes no se arrepintieron de sus pecados y son merecedores del perdón final, y eso incluye a los que ya murieron. Pero solamente del pueblo fiel. Solamente del pueblo que, no que haya sido fiel, sino que del pueblo que eligió ser pueblo. Se va a ver en el juicio quién fue fiel y quién no fue fiel adentro del pueblo. En otras palabras, esta profecía en realidad y este juicio no es otra cosa más que todo lo que está escrito en Levítico y lo que está escrito en Hebreos, el libro de Hebreos. Pregunta, ¿leímos alguna vez Levítico, el libro de Levítico? ¿O son esos libros que pasamos de largo porque nos parece complicado? De vez en cuando se lee. Y bueno, si de vez en cuando leemos Levítico es porque de vez en cuando no somos adventistas, entonces. Porque somos adventistas gracias porque aceptamos Levítico. ¿De qué habla Levítico? Habla del santuario. Y si Levítico habla del santuario, entonces Levítico, ¿de quién habla? De Jesús. De Jesús. ¿Cómo qué? Nuestro Salvador. Como sacerdote, ¿sí o no? Como intercesor. Familia, el punto es que, volvemos. Si Daniel 8:14 como profecía no existe, entonces pregunta, vamos a ver vuelta, ¿existe 1844? Sí. No existe pues. Ah, Si Daniel 8:14 no es profecía, 1844 entonces no existe. ¿Sí o no? No me asusten. ¿No qué? No existe. Que no. Si es como dicen los evangélicos, no existe. Exacto, no existe. Quiere decir que los adventistas son mentirosos. Exactamente. Y si el fundamento de nuestra fe es Daniel 8:14 y en realidad no existe, entonces nosotros, delante del mundo cristiano, no tenemos absolutamente ningún valor. Nuestra palabra, nuestra presencia, nuestro trabajo, nuestro mensaje
no sirve para nada. Y acá viene el detalle, familia. Si nosotros agarramos, ¿dónde está? Se me perdió de vuelta. Acá. Esta es la pregunta. ¿Se acuerdan que esta Biblia... ¿Quién hizo esta Biblia? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién mandó a hacer y quién la hizo? Pariente de Enrique Chay. No el que se sentó con una viroma a escribir, ¿no es cierto? Sino el que puso la plata, el que financió y el que estuvo detrás del proyecto, el que hizo todo el trabajo de contacto y más, y fundó Sociedad Bíblica Emanuel, ¿se acuerdan? Nicolás Chay, ¿sí? Hermano de Fernando Chay, pariente del Chay de Una Luz en el Camino, que hasta ahora todavía no sé si es tío abuelo o lo que sea, pero es pariente, listo. Un pastor adventista que trabajó por más de 40 años como adventista, funda la Sociedad Bíblica Emanuel y la primer Biblia que sacan es esta. Yo le puedo asegurar que esta Biblia acá en Argentina, esta debe ser la segunda y la única quizás. Esta es la original que salió. La que yo conocí, la primera vez que yo, no, esta debe ser la tercera. De las que yo conozco hay 3 en Argentina. No voy a mentir. La primera vez que yo conozco esta Biblia es en la casa de un pastor adventista que fue mi profesor en la universidad. Tocayo mío, José, el pastor José. Voy a su casa y había reunión de recepción de sábado y me encuentro con esta Biblia, que al principio yo no conocía nada de qué problema tenía esta Biblia, pero me pareció muy curioso y me gustó incluso. ¿De qué año esa Biblia? Esta es la Reina Valera 1990, que es la primera que saca la iglesia. Tiene que ver los videos, hermano, porque hablamos de Nicolás Chay, el fundador de esta iglesia. El tema, ¿por qué les cuento esto? Porque yo no sabía nada de esta Biblia. Me gustaba cómo leía, cómo se leía. Es más, esta es la cuarta que yo conozco, déjenme contarles la historia. Yo tenía un compañero de medicina en la universidad, compañero de pieza en la UAP, y él tenía esta Biblia. Ahí yo la conocí. La primera vez que piso Puigari, la primera vez que piso la universidad, mi compañero de pieza tenía esta Biblia. Era un muchacho de Buenos Aires que había ido a estudiar medicina, después dejó la universidad y nunca más volvió, y yo perdí contacto con este muchacho, pero él antes de irse a Buenos Aires me regala esta Biblia. No esta, sino una como esta. La 90. Me gustaba mucho porque para mí era una de buena lectura. ¿Yo qué hago con esa Biblia? Tristemente, después pasó un tiempito y ya otro compañero de alquiler, estudiante de teología, iba a predicar y me pide prestada la Biblia porque quería una para predicar. Le presto la Biblia, se olvida de devolverme y después este muchacho viaja a Estados Unidos y chao Biblia. La Biblia de la discordia, desapareció la Biblia. Yo me quedé con porque era un regalo. Yo la quería mucho esa Biblia porque esa Biblia estaba dedicada por este muchacho, compañero mío de Buenos Aires, de medicina, fue un gran compañero. Yo no sé si después siguió siendo adventista o no, pero este muchacho era único adventista en la familia. Después yo me reencuentro con esa Biblia, con este pastor tocayo mío que yo le digo, listo. Pero hasta ahí era cero problema, yo no sabía qué había detrás de esta Biblia. El tema es que después, ya la tercera Biblia, me encuentro con esta versión 90 en la casa de un amigo, pastor uruguayo, yo era amiga de la familia, y veo en su biblioteca esta Biblia, ¿no es cierto? Y fue la primera vez donde yo leo acá en la introducción donde dice: esta Reina Valera fue hecha con un trabajo coordinado con expertos bíblicos hebreos, evangélicos y católicos.
una obra cordialmente, dice, ecuménica. Y yo decía, ¿cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día se está dando a conocer en el mundo como receptora y distribuidora y coordinadora de una Biblia hecha con evangélicos, con judíos que no aceptan a Jesús y con católicos? Y si uno sigue leyendo después incluso, dice, todos los que trabajaron, y entre todos los que trabajaron, dice Universidad Gregoriana de Roma. Para los que no conocen, la Universidad Gregoriana de Roma, y acá viene el detalle. Carlos me robó el libro que le estaba mostrando. Ya me lo robó. Devolveme, Carlos. Abajo, ahí no se ve. Acá está. Ahí me lo devolví. Resulta ser que la Universidad Gregoriana de Roma es la universidad central de los jesuitas. Familia, ¿se entiende de lo que estamos hablando o no? Sí. Esta Biblia que usted alguna vez le haya puesto en la mano de su hijo o a alguien le haya puesto en su mano, es una Biblia hecha directamente de la cueva más oscura del mundo, de la cueva más llena de demonios del mundo, como dice Apocalipsis 18. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 18 dice habitación, dice, de toda ave aborrecible e inmunda y espíritus inmundos, dice, ¿se acuerdan? Bueno, a ese lugar fue la Iglesia Adventista. De esa cueva de los jesuitas, que es la Universidad Gregoriana, a esa universidad fue la iglesia, Nicolás Chay, y le dijo, por favor, ayúdennos ustedes, buenos jesuitas, a fabricar una Biblia. ¿Qué creen ustedes que hicieron los jesuitas cuando la iglesia les pidió ayuda? Bueno, acá está. Y esta Biblia, año 90, después se transformó en esta Biblia, la 2000. Por eso es que usted lee esta Biblia y está llena de doctrina católica, y entre esas ya la que habíamos considerado. El detalle es el siguiente, para más o menos no salirnos de foco. Por más terrorífico que parezca, esa realidad concreta de lo que le pasó a la Iglesia Adventista también le pasó a todo el mundo del mundo evangélico, que sería la Sociedad Bíblica Unida. Porque la Sociedad Bíblica Unida, desde el año, ¿se acuerdan que repasamos? Desde el año 60 firmó un contrato entre las dos sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Católica y la Sociedad Bíblica Unida, para empezar a traducir Biblias en conjunto. De la misma manera en que la Iglesia Adventista hizo un convenio con el catolicismo para trabajar en forma académica y conjunta para producir Biblias. Ahora, hay una diferencia entre la actitud actual de la Iglesia y la actitud actual del mundo evangélico con la actitud de Lutero y aquellos que en su momento asumieron la responsabilidad de enfrentar su conflicto con Roma en relación a la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Los escucho. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la diferencia? Hoy voy a sacar todos los videos de YouTube y voy a cerrar el grupo. ¿Puedo repetir? No. Familia, ¿qué es lo que nos ha pasado para llegar hasta acá? Yo les había comentado
que les iba a buscar, ¿se acuerdan? Todas las revistas viejas, ¿se acuerdan que yo les dije? Donde teníamos otra posición en relación a qué nos había pasado con las Biblias. Miren, acá yo tengo fotocopia y una tapa original, acá tengo. Hoy ya se nos fue el tiempo, pero miren, acá yo tengo. Acá. Hay más, pero estas para mí son las más principales. Miren, tengo la revista adventista de mayo de 1960. Muy interesantemente, en la revista mayo de 1960, hasta donde yo tengo conocimiento, sale la primer referencia a que hay una nueva Biblia, que sería la Valera 60. Y la revista adventista en mayo del 60 publica un artículo que se llama La más reciente revisión de la Biblia Reina Valera, refiriéndose a la 60, pero no está escrito por un adventista, sino que está escrito por un evangélico que le dan lugar en la revista adventista como para decir, como para que comente sobre la nueva Biblia. Como que no se veía ningún problema. El tema es que después llega, y acá ya viene algo interesante, pasamos a junio del 61, ¿sí? Después tengo otra también. Que ya les voy a mostrar. Es en esta. Esta es ya la revista adventista de junio del 61. ¿Qué decíamos como iglesia en junio de 1961? Fíjense, dice la nueva edición revisada de la versión Reina Valera, o sea la 60, pero ahí ya le escribe un adventista, y fíjense que acá está lleno de todos los versículos que la iglesia entendía y entendió que la traducción de la 1909 a la Valera 60 en estos versículos estaba absolutamente errado. ¿Por qué? Porque en toda esta consideración que usted puede leer acá, empieza a mostrar, la iglesia se pone firme en decir que la Reina Valera 60 en todos estos versículos, ¿me sigue? Que en todos estos versículos modifica todos los versículos que tengan que ver con el estado de los muertos y con el tema del infierno y con el tema del espíritu y con el tema del alma. ¿Se entiende o no? De vuelta, no sé si estamos entendiendo, en junio de 1961 la iglesia pega el grito al cielo porque entiende que el mundo, con las sociedades bíblicas unidas, abandona las verdaderas Biblias traducidas correctamente para empezar a traducir incorrectamente para favorecer la enseñanza y la doctrina de que los muertos están o en el infierno o en el cielo, o el espíritu o el alma sigue dando vueltas. ¿Se entiende? O sea, en 1960 rechazábamos a la Valera 60, pero 30 años después le estábamos pidiendo perdón a la Iglesia Católica. ¿Se entiende o no?
Y acá viene lo interesante. Un año después, en agosto de 1962, acá está la revista Adventista, la Iglesia, un año después, saca este artículo con otra nueva preocupación por la Reina Valera 60. Y muchos de nosotros nos bautizamos y crecimos con la Valera 60. Y entonces dice acá la versión Valera revisada, porque en esa época todavía no se le llamaba Reina Valera 60. La versión Valera revisada y la palabra sábado. ¿Me siguen o no? ¿Cómo dice, cómo se refiere al sábado en la Reina Valera 1909? ¿Cómo lo nombra al sábado en la Reina Valera 1909? Shabbat. Sábado, o sea, sábado. ¿Al sábado le llaman sábado? ¿Sí o no? Día de descanso también dice. No. En la Reina Valera 1909 se le llama sábado. ¿Sí? Vamos a un versículo muy conocido, por ejemplo, Marcos 2:28. Por dar un ejemplo nomás, vamos a seguir el sábado que viene. Dice, también les dijo Jesús, Marcos 2:27, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Cómo le llama la Reina Valera 1909 al sábado? Sábado. Pero, ¿dónde está? Acá. Pero la Reina Valera 1960 quita la palabra sábado y coloca la palabra o la frase día de reposo. ¿Luca cuánto era, hermano? Ese ya lo vimos también, hermano. Voy a sacar el video tampoco y no vamos a poner más video porque ese ya vimos, toda una tarde estuvimos con ese versículo. Entonces, familia, el tema es que se sacó la palabra sábado y se colocó día de reposo. Cualquiera de nosotros podría decir, pero es lo mismo. El tema es que hay que entender con qué filosofía, con qué excusa, con qué fundamento, pretendido fundamento de la sociedad bíblica cambia de sábado a día de reposo. Bueno, acá hay toda una explicación y la queja, y entonces acá viene algo interesante, ¿no? En esta revista, en agosto del 62, yo les leo página 3, ¿sí? Fíjense la posición de la iglesia. Para mí, con esta frase, tenemos que ir ya más que conscientes a nuestra casa. Este lo puedo ir subiendo al grupo si les parece después. Dice, hablando en el nombre de la iglesia, ¿no es cierto? Dice el autor que escribe, el pastor Ampuero Mata, así, ¿no? Un apellido doble, Ampuero Mata. Dice, no sabemos cuál será el resultado del reclamo efectuado ante las sociedades bíblicas. ¿Cómo? Acá está, hermano. No necesitamos hablar de la boca para afuera, acá está. Hay que hablar con responsabilidad. La iglesia en 1962 presentó un reclamo a la sociedad bíblica por quitar la palabra sábado. Y dice acá, no sabemos el resultado, en qué va a resultar el reclamo. Bueno, yo sí les puedo contar hoy yo les voy a contar, o les cuento el resultado, o les cuento el sábado que viene. ¿Les cuento hoy o el sábado que viene? El día es hoy. El día es hoy. Bueno, ustedes son muy malos alumnos, les cuento. Pero
A ver, yo quiero que se entienda, familia. En 1960, ¿qué creíamos sobre el problema de las Biblias, hermano, Carlos? Que estaban mal otras elegidas, Pero- que atacaban. Pero el sí, mensaje. ahí está el punto. Sí, había problema con las traducciones. Eso creíamos en 1960, pero que había problema en relación específica hacia qué mensajes. Hacia el estado de los muertos, hacia el sábado y hacia otras cosas que tengo ahí las otras revistas, tengo la fotocopia. Interesantemente, las otras problemáticas que la iglesia se pronunciaba, no solamente por la Valera 60, sino por otras versiones bíblicas también, su preocupación por las traducciones que atacaban, que tergiversaban lo relacionado al santuario. O sea, para 1962, la iglesia entendía correctamente que las Biblias modernas, incluida la 60, atacaba el mensaje del primer ángel, atacaba el mensaje del segundo ángel y atacaba el mensaje del tercer ángel. ¿Sí o no? Sí. Pero 30 años después, 30 años después de 1962, lo encontramos a un Nicolás Chay, y no es el único, fundando la Sociedad Bíblica de Emanuel en Miami, en Estados Unidos, y Nicolás va y le pide ayuda a este jesuita. ¿Quién es el jesuita Carlo María Martini? Este jesuita es el gran teólogo de las nuevas Biblias modernas dentro de la Sociedad Bíblica Unida. Ya está fallecido, pero su trabajo en la Sociedad Bíblica Unida ha sido colocar todo lo que los reformadores protestantes rechazaron. Este fue el encargado de meter de vuelta todo el catolicismo adentro de la Sociedad Bíblica. ¿Para qué, familia? Se nos fue el tiempo, pero vamos a ver el sábado que viene. Este fue el gran encargado del papado de destruir desde adentro la Sociedad Bíblica. Logró su cometido sobradamente. Hoy las sociedades bíblicas no existen. Son una cáscara. Hoy la sociedad, tenga en cuenta usted hoy que las sociedades bíblicas unidas, y acá está la prueba, hoy las sociedades bíblicas unidas son una sucursal de la Iglesia Católica. Tristemente dijimos que en 1962 entendíamos que las Biblias modernas atacaban el mensaje, pero 30 años después fuimos y le pedimos perdón a este jesuita y le dijimos: queremos volver a las Biblias católicas. Y dijimos, acá la iglesia dijo a través del pastor Amparo Mata que reclamamos a la sociedad bíblica y no sabemos cuál será el resultado. Bueno, él no lo sabía y seguramente después lo supo, pero esta fue la respuesta de la sociedad bíblica. Este librito. Ese que ya nos mostró la otra vez. Que ya le mostré la otra vez, exactamente. Y no lo voy a mandar. Ya mandó, pero... No me acuerdo, pero lo voy a mandar. No mande, por favor. ¿Dónde está por el sitio? Acá está la respuesta. Son muy malos alumnos, pero voy a mandar. Fíjense, dice: principales objeciones al trabajo de revisión hecho a la Biblia Reina Valera en 1960. El autor es Félix Arana, enviado de mandamás, digamos, de la Sociedad Bíblica. ¿Por qué dice principales objeciones? Bueno, hubieron grupos cristianos que se quejaron. Uno se quejó por acá, otro se quejó por allá, y acá está la prueba documentada. No me vengan acá con... Acá la iglesia oficialmente se quejó
y lo publica a la hermandad para que sepa que como iglesia nos quejamos a la sociedad bíblica. La sociedad bíblica no se hizo esperar y dijo, acá está la respuesta, acá está la respuesta. De todas, y no la vamos a leer ahora, en la página 21 empieza a responderle a la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre por qué sacaron el sábado. Hasta acá. Todo es el fundamento de la Sociedad Bíblica Unida para quitar la palabra sábado. ¿Qué le dice la Sociedad Bíblica a la Iglesia Adventista y al mundo? Simple. Si usted lee, le va a parecer un poco enredado al principio, pero en resumen, ¿qué le respondió la Sociedad Bíblica a la Iglesia? Le dijo, el sábado no es el séptimo día. De vuelta. Quitamos la palabra sábado porque el sábado no se refiere al séptimo día. Pero eso no es lo que quieren hacer. El sábado se refiere al perdón. No es lo que quieren hacer en los últimos tiempos. El sábado se refiere, le dice, al descanso. Significa que el descanso usted lo puede encontrar en domingo, en miércoles, en jueves, en viernes, pero a casualidad las sociedades bíblicas están demostrando que si bien el descanso, dice el sábado, el Shabbat, no es el séptimo día, resulta ser de que la misma Sociedad Bíblica Unida dice que si bien el Shabbat no es el séptimo día, pero sí el Shabbat es el primer día de la semana, domingo. ¿Se entiende para dónde va la lógica de la sociedad bíblica? Pero ¿cómo no va a ir para ahí la lógica si hoy la Sociedad Bíblica Unida está totalmente casada de vuelta con Roma? ¿Se entiende la lógica o no? El problema es que cuando Nicolás Chay tuvo que elegir entre, y cierro con esto y cerramos con esto, cuando Nicolás Chay tuvo que elegir entre Lutero y todos los demás reformadores y Roma, ¿sí? Cuando Nicolás Chay y la iglesia tuvo que elegir entre Lutero y Roma, ¿con quién se quedó? ¿Se entiende? El tema, y cerramos con esto, ¿vieron que dijo? La iglesia va a haber divisiones, dice, pero de tantas divisiones que va a haber, no es que vamos a estar mareados, dice, pero va a haber dos grupos. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, hay muchas Biblias? Pero ¿cuántas Biblias realmente hay en el mundo? ¿Se acuerdan? Dos grupos de Biblias. Las que siguen la línea de la Vulgata Latina, Biblias católicas, y las que siguen la línea de lo que realmente Dios dijo, de lo que realmente se escribió originalmente. Punto. Y como dijo Agustín, el famoso San Agustín, tenemos la palabra del Papa y nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Con cuál nos quedamos? Agustín dijo, ¿se acuerdan? Dijo, yo no creería en los evangelios excepto que la iglesia me diga que yo creo. Para San Agustín, el gran santo católico, él dijo, yo no creo en la Biblia excepto que el cura me diga que yo crea. Si el cura me dice no crea, yo no creo. Si me dice cree, yo creo. O sea, su cabeza, su conciencia estaba en las manos de ¿quién? Del cura. Hoy nuestras conciencias están en las manos de ¿quién? De Dios. Depende. Depende de lo que estamos creyendo. Porque no podemos decir que estamos con Dios, como dijo Martín Lutero, y cerramos con la cita inicial, donde él dijo, depende de nuestra fe, vamos a hacer una gran obra por Dios. Pero nuestra fe no puede crecer si no entendemos nuestra fe, no entendemos el mensaje de los tres ángeles,
y el diablo es más astuto, peor todavía, no podemos entender, ni siquiera empezar a entender nuestra fe si ya la Biblia que estamos usando no es la Biblia que realmente conserva la palabra de Dios, y si empezamos a usar como la NBI que dice que los antediluvianos no sabían nada. Y necesitamos no solamente aceptar, creer, entender, sino promocionar esto, pero tenemos que... Por eso hicimos el grupo de WhatsApp, ponemos los videos, tratamos de mandar los libros. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que estemos 3, 4 acá? No sé, ¿vamos a cambiar el mundo con 3, 4? Probablemente sí, capaz en nuestro entorno, en nuestro mundo, pero necesitamos ser nosotros mismos transmisores de esta realidad. Porque acuérdense la cita, dice, el hermano Juan dijo, van a haber divisiones, se van a formar 2 grupos, el trigo y la cizaña. Pero de vuelta, ¿se acuerdan que yo siempre les cuento, pobre, el ejemplo de mi amiga que llevó la Biblia testigo? Esta es la Biblia, ¿no? Mi amiga que fuimos a la escuela sabática y fuimos al sermón en la UAP y ella contenta en su carterita llevó esta Biblia. Yo siempre les cuento eso. ¿Por qué siempre les cuento lo de mi amiga? Porque si yo no entiendo mi mensaje, cualquier Biblia me viene bien. Ese es el punto. De vuelta, si yo no entiendo el mensaje de este tiempo, cualquier Biblia me parece que está bien. Porque acá me va a decir sábado, día de reposo, o acá me va a decir santuario, o acá me va a decir lugar santísimo, o acá me va a decir 2300, acá me va a decir... Y para mí está todo bien si total es Biblia. Si yo no entiendo mi mensaje, el mensaje para este tiempo que Dios me dio, de vuelta, cualquier Biblia, jesuita o no, me va a parecer que es regio, que es genial. Y si estamos en ese punto es porque, aparte del problema de que cualquier Biblia me parece que es la misma y no es la misma, estaríamos teniendo un problema de que no sabemos que hay un mensaje para este tiempo que es el único mensaje que me puede traer bendición. Porque no es solamente defender blanco o negro, sino que lo negro me va a traer angustia y lo blanco me va a traer esperanza. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Voy a mandar al grupo ese del chiquitito para leer, no tiene muchas páginas. Y lo comentamos el sábado que viene. Fíjese, es tan cortito, tiene 30 páginas nomás. Si no leen esta semana es porque ya no... El sábado que viene nos divorciamos y ya no hacemos más reuniones. ¿Cerramos?